Esta historia comienza con Iván, un muchacho mayor, de unos 22 años, de piel morena, una estatura de 1,76 centímetros, pero lo que más llamaba la atención sobre él, era su físico robusto, ya que tenía un cuerpo tan desarrollado, y bien tonificado, como si fuera un fisiculturista, pero sobre todo, tenía una mirada tan seria, como si fuera un hombre experimentado de la vida. Y pues, cada persona que lo veía, se alejaba, ya que sentían miedo de él, no por su estatura, ni por su físico, sino porque el chico tenía unos cuantos tatuajes en el cuerpo, pero el que más llamaba la atención, era uno en forma de llamas negras, que sobresalía en su cuello. Iván no era alguien problemático, solo que en su adolescencia, sus padres lo mandaron a un campamento militar, para que se distraiga de los aparatos electrónicos, ya que era un vicioso en potencia, con los videojuegos, y los vídeos de YouTube, TikTok, etc. Iván, al ir a ese campamento militar, lo educaron de manera estricta, no tenía tiempo para nada de distracciones, solo para cumplir las órdenes de sus superiores. Para él, fue una completa tortura, los primeros días. Pero con el tiempo se acostumbró. Pasó exactamente 4 años, en el campamento militar, y para cuando él salió, ya tenía sus 18 años, por lo cual, era el tiempo de ser independiente. Sus padres, aunque tristes, lo entendieron, ya que Iván, ya no quería estudiar, y mejor se conseguiría un trabajo, y viviría a su manera, eso claro, sin pasarse de sus límites. Además, lo que él más quería, era convertirse en un fanfictero, y crear muchas historias, de diferentes géneros, acción, aventura, comedia, etc. De las historias que más le gustaba, eran las de Dragon Ball, de los estilo What Ifs, de Goku traicionado, o Goku encerrado en la habitación del tiempo, Goku en DXD, entre muchas más. Él también comenzó su propio canal de teorías de Dragon Ball, comenzó a ser conocido por la comunidad de YouTube, su canal se llamaba Gogeta Infinity, realizó unas cuantas historias, que a la gente le gustaba, a algunos no tanto, pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde, pero el mundo sigue. Pero en fin, Iván también veía sus fanfics preferidos, para tomar algo de inspiración, y de paso divertirse un poco. Todo iba bien, hasta que comenzó a notar que algunos fanfics, eran copiados de otros fanfics, tal vez no con los mismos personajes, pero sí con la misma trama. También, algunos fanficteros no se llevaban bien con otros, y algunos que eran tan descarados, como para resubir las historias de otros en su canal, diciendo que la historia es suya, y acusando falsamente de que habían copiado su historia, y cosas como esas. Iván se sentía decepcionado de aquellas personas mentirosas, pero bueno, la vida era así. Iván decidió salirse un tiempo de YouTube, para despejar su mente, y concentrarse en su vida real. Se consiguió un trabajo estable, con un salario mínimo, ni tan malo ni tan bueno. Además, él ya había ahorrado algo de dinero después de un año, que entró en aquel campamento militar. Hasta hoy en la actualidad, se podría dar el lujo de no trabajar por algún tiempo, pero lo disciplinaron tanto, que por no hacer nada, sentía que lo iban a regañar, ya que lo habían entrenado para ganar la guerra. Iván aún recordaba su experiencia en aquel lugar agresivo. Y mejor en sus tiempos libres, decidió hacer ejercicio. En el gimnasio al que iba, le dieron muchas recomendaciones, para que se pusiera como todo un gigachad, y en tan solo un año, tuvo un cambio espectacular, brazos y piernas gruesas, espalda y abdomen tonificados. Todos sus compañeros del gimnasio lo admiraban y felicitaban. Iván también hizo algunos amigos en el gimnasio, y solo con ellos se la pasaba bien, y conversaban como si se conocieran de toda la vida, bromeaban, compartían sus rutinas de ejercicios, entre muchas cosas más. Iván se sentía muy tranquilo con su vida, y en uno de esos días que estaba de buenas, decidió volver a YouTube, para subir un nuevo fanfic que ya tenía planeado hace tiempo atrás, pero solo por los plagios de algunos fanfics. Es por eso que decidió esperar hasta ahora. Ya cuando estaba a punto de subir su primer capítulo, de esa nueva historia titulada, El Guardián Solitario de Dragon Ball AF.
algo raro pasó. Su laptop se apagó de la nada, y ya no encendía, y la batería no era excusa, pues la laptop estaba cargado al 100%. De un momento a otro, unas chispas de color azul salieron de la laptop, como si estuviera a punto de prenderse en fuego. Iván por instinto, tiró su laptop al suelo, y se alejó lo más rápido que pudo, y se cubrió con una almohada, para evitar que los trozos de vidrio le saltaran en la cara, si es que su laptop iba a explotar. Pero después de un tiempo, no se escuchó ni un solo ruido. Iván se preguntaba si su laptop no iba a explotar. Después de otro rato de silencio, Iván decidió acercarse a su laptop, que todavía seguía en el suelo. Decidió tomarlo con cuidado, pero todavía llevaba la almohada para cubrirse por si las moscas. Cuando su mano tocó la laptop, esta misma, se encendió su pantalla y de un momento a otro, esa laptop se convirtió en un portal que rápidamente absorbió al joven, y aquel no pudo hacer nada, ni siquiera él se lo esperaba. El portal terminó de absorberlo, y aquel lugar, que alguna vez fue el departamento de una persona, ahora quedaba como una zona silenciosa, y en el suelo estaba la almohada que aquel joven sostenía. En un lugar oscuro, se encontraba aquel joven que fue absorbido por el portal. Aquel joven estaba inconsciente, pero de un momento a otro despertó. Se encontraba algo asustado y confundido a la vez, pues lo único que veía a su alrededor era solamente oscuridad. Iván pensaba que estaba en alguna parte del espacio, o simplemente había estirado la pata. Muchas incógnitas llegaban a su cabeza, pero una voz lo detuvo de seguir pensando. Esa voz dijo: Veo que estás muy confundido, joven. No te preocupes, yo responderé a algunas de tus preguntas, no todas, pero sí las más importantes. Aquel joven solo se quedó callado al escuchar esa voz, y pensaba para sí que ya se estaba volviendo loco, pero aquella voz volvió a hablar. Bien, para que sepas, no estás loco, tampoco estás muerto, solo te traje aquí, debido a que estuve observándote, y pues también, observé aquella historia que escribiste, que se llama, El Guardián Solitario de Dragon Ball F, me llamó mucho la atención, pero me aburre solo escucharlo, prefiero que alguien actúe conforme al guión, como una película, ¿sabes? Bueno, como no me contestas, entonces pasaré a lo directo. Quiero que tú, mi estimado humano, de nombre Iván, hagas lo mismo que está escrito en tu historia ficticia. Te daré el personaje que quieras, y con 2 habilidades especiales, si así lo quieres, con tal de que me entretengas, y no puedes negarte, de lo contrario morirás. Más vale que me digas qué personaje quieres, y con qué habilidades especiales. Solo pueden ser 2, y también puedes preguntar alguna duda, si tienes alguna, claro. Aquel joven se quedó pensando en aquellas palabras que le decía esa voz extraña. Después de un tiempo, aquel joven decidió hablar, y dijo lo siguiente: Oye tú, voz desconocida, solo tengo estas dudas. Si muero en ese mundo, ¿también moriré en el mundo real? ¿O cómo funciona esto? Ya que solo tenía escrito hasta el capítulo número 10 del Guardián Solitario. Después de completar esos capítulos, volveré a mi hogar. Vaya, no tenía previsto eso. Bueno, la verdad, ya no podrás volver a tu mundo, definitivamente, ya que todo tu cuerpo y tu alma están aquí, y una vez que me digas el personaje que quieras, tu cuerpo verdadero sufrirá una metamorfosis dolorosa para replicar el nuevo cuerpo y todas sus capacidades, así que, elijas lo que elijas, te va a doler. Y bueno, ya sabes lo que vas a querer. Si no estás satisfecho con la respuesta, mira el lado bueno, estarás en un mundo que muchos quisieran estar, ¿no te parece? Y recuerda, no puedes negarte. El pobre joven solo tragó saliva fuertemente. Ahora que sabía lo que sería de él en el futuro, simplemente tomó un poco de aire, y luego suspiró pesadamente, y le respondió a aquella voz, diciendo: Ok, entiendo lo que pasará. Si acepto, estoy en peligro. Si lo rechazo, también estoy en peligro, ya que hay destinos peores que la muerte, supongo. Hey tú, voz extraña, acepto el trato. El personaje que quiero para mí es de Dragon Ball F, se llama Saiko, el tercer hijo de Son Goku, pero quiero su versión más poderosa, el de la saga de Cell Booster, que posee la fase 5, si no es mucho pedir. Bien, pero antes de que grites, dime, ¿cuáles serán las 2 habilidades especiales que vas a querer, o simplemente no quieres nada más?
Ok, si tú lo dices, pues, a ver, ¿cuáles serían? Lo tengo. Quiero tener la regeneración celular de los namekianos, pero que sea 1.000.000 de veces más rápido, y que no sienta nada de dolor, al momento de que una de mis extremidades, o cualquier parte de mi cuerpo, se esté regenerando, se lo agradecería mucho. Y mi segunda habilidad sería, copiar cualquier tipo de habilidad de combate cuerpo a cuerpo, o técnica de cualquier tipo, muy independientemente de la energía que se use para realizarlo, o la cantidad. Ok, eso sería todo, creo. Aquella voz no dio respuesta alguna en ese momento, pero después de un tiempo, dijo: Hecho, espero y me entretengas, humano, te estaré observando, no lo olvides. Después de decir eso, aquel chico comenzó a sentir un dolor muy fuerte en su cuerpo, era una sensación muy dolorosa, justo como había dicho aquella voz. Esa sensación era similar a tirarte un balde de agua fría encima, y trozos de vidrio muy filosos, atravesando tu piel, y también sentir un calor muy sofocante, y una descarga eléctrica a la vez, todo era muy doloroso, sentía que el aire le era cortado, pero aún con todo eso, seguía consciente, pues en el campamento militar, lo entrenaron de tal forma, para que pudiera resistir cualquier tipo de dolor, y estrés, tanto físico y mental. Pero lo que estaba sintiendo ahora mismo, era 20 veces más doloroso que esos entrenamientos, sus gritos eran de desesperación, pues quería que todo esto terminara lo más pronto posible. Después de unos 6 minutos de agonizante dolor, más o menos, los gritos de dolor se dejaron de escuchar, y aquel lugar quedó en un absoluto silencio. En algún lugar del universo de Dragon Ball AF, para ser más exactos, en los primeros inicios de vida de ese universo, donde las primeras leyendas se formarían, para darnos a los seres más poderosos de la existencia, como por ejemplo, el SSJ 20000, el SSJ Infinito, de Millari, el SSJ Celestial, y muchos más. En esa época, comienza esta nueva historia, yo, Zaiko, el guardián solitario de Dragon Ball AF. En el planeta Sadala, exactamente en el conflicto de los Saiyans, en los momentos cuando los Saiyans más poderosos querían gobernar sobre los Saiyans más débiles, y debido al desacuerdo por parte de algunos Saiyans, comenzaron una brutal batalla campal, y en el momento más intenso de esa batalla, se detuvieron abruptamente, ya que algunos Saiyans vieron que a lo lejos, algo estaba cayendo del cielo, envuelto en una bola de fuego, y debido a ese suceso, muchos Saiyans dejaron de combatir para observar ese fenómeno. Cuando aquella bola de fuego se estrelló con el suelo del planeta, generó un gran cráter, y también un fuerte temblor, que sacudió una gran parte del planeta Sadala. Incluso los Saiyans que hace un momento estaban peleando, sintieron el temblor, y se sorprendieron de que una cosa que cayó del cielo, provocara tal alteración en su planeta. Pero sin esperar mucho, algunos Saiyajines, movidos por la curiosidad, decidieron acercarse a ese cráter que se había generado por el impacto. Otros Saiyajines decidieron hacer lo mismo, pero iban con cautela, ya que los Saiyajines más experimentados tenían un presentimiento raro. Ya cuando la mayoría de los Saiyajines se habían acercado lo suficiente, miraron fijamente en el interior del cráter, para saber qué era lo que había caído del cielo. Los Saiyajines se habían sorprendido un poco, ya que en el interior del cráter, había un sujeto extraño de cabellera blanca, con vestimentas raras, de color verde, pero lo que más llamaba la atención de él, eran los cuernos que tenía en el mentón, y en la cabeza. Y antes de que alguien pudiera hablar, miraron que aquel sujeto extraño se movía. Poco a poco, aquel sujeto despertaba y se levantaba lentamente. Los Saiyans estaban muy atentos a los movimientos del extraño, y estaban listos para atacar si aquel sujeto era hostil hacia ellos. La persona que estaba en el cráter no era ni más ni menos que nuestro personaje principal, que había llegado al mundo de Dragon Ball AF en el cuerpo del Saiyajin Zaiko. El personaje principal, que ya se había levantado por completo, miraba a su alrededor y se percató de que estaba rodeado de Saiyajines de diferentes tipos, gordos, flacos, altos y bajos, eran tanto hombres y mujeres Saiyans.
El personaje principal, al ver las miradas tan serias de los Saiyajines, rápidamente comenzó a hablar, diciendo: Ah. Hola. Lo siento si los interrumpí en algo, no soy enemigo, soy un Saiyajin al igual que ustedes, mi nombre es Saiko, Son Saiko. Los Saiyajines al escucharlo hablar, más se pusieron en guardia, y uno de ellos, tomó la palabra, y le dijo lo siguiente al prota. ¿Acaso nos ves la cara de tontos? Tú caíste del cielo, y no tienes para nada la apariencia de un Saiyajin, tienes cuernos en la cabeza, y en el mentón, y el color de tu pelo, es diferente al nuestro, más vale que nos digas, qué es lo que estás haciendo en nuestro planeta, si no respondes con la verdad, entonces, te eliminaremos sin piedad, habla ahora, o muere. El prota, al escuchar esas palabras tan frías, tragó saliva fuertemente, ya que no le pasaba por la cabeza, de que le creyeran, de que él era una persona de otro mundo, que reencarnó aquí, por el capricho de una voz extraña. Mientras seguía pensando en una respuesta, los Saiyajines lo miraban con más seriedad y enojo. Un pequeño tiempo pasó, y el prota todavía no tenía una respuesta clara, entonces otro Saiyajin dijo lo siguiente. ¿Con que no quieres hablar entonces te sacaremos la información a golpes? Venga hermanos, démosle una lección a este intruso. Hey, no, esperen, no quiero pelear con nadie. Muy tarde fue para explicar, muchos Saiyajines ya iban a por él, para hacerlo papilla, y no tenían ninguna intención de detenerse. El prota sin más opción, se puso en guardia, para recibir de lleno a la muerte. Lo bueno, es que él sí sabe algo de artes marciales, ya que en el campamento militar, le enseñaron. Rápidamente, uno de los Saiyans que estaba más cerca del prota, le intentó dar el primer golpe, pero el prota, siendo más rápido, esquivó ese golpe, y a rápida velocidad, conectó un fuerte golpe en la cara del Saiyan atacante, y ese golpe, fue más que suficiente, para mandar al Saiyan rival volando por los aires. Los demás Saiyans que observaron ese acontecimiento, se quedaron muy sorprendidos, pero más sorprendido estaba el prota, que no pensaba que fuera tan fuerte, pero al instante recordó que tenía la versión más poderosa del Saiyajin Saiko, y sin perder más tiempo, el prota esquivó un golpe que le venía por la espalda, tomó el puño del atacante, y rápidamente lo acercó a él, para seguido, darle un golpe igual de potente que el otro Saiyan, y como en la anterior situación, el Saiyan atacante, fue mandado a volar al aire. El prota sabía que estaba rodeado de muchos Saiyajines, por lo cual no sería tan fácil salir de esta situación. El prota rápidamente se inclinó para seguido saltar lo más alto que pudiera, ya que todos los Saiyans se iban a abalanzar contra él al mismo tiempo para inmovilizarlo. El prota, cuando saltó al aire, no midió la fuerza de su salto y provocó una pequeña corriente de aire que empujó a algunos Saiyajines hacia atrás. El prota había saltado una distancia de 8 metros sobre el suelo, contando con todo y el cráter que había generado cuando se estrelló. El prota, al estar en el aire, sintió una brisa fresca y libertadora que solo podía sentir en sueños. Pero rápidamente salió de su fantasía para prepararse para la caída. Al ver hacia abajo, se sorprendió por tal distancia que estaba del suelo, pero sin miedo al éxito, aterrizó de pie contra el suelo, a unos 5 metros de su anterior posición, y sus piernas sentían un pequeño entumecimiento, pues era la primera vez que caía de tal altura. El prota, ignorando esa sensación, volteó rápidamente hacia atrás para ver qué había sucedido con los Saiyans. Vio que algunos Saiyans estaban en el suelo debido a la corriente de aire que generó su salto, pero rápidamente aquellos Saiyans se levantaron y voltearon en la dirección donde se encontraba el prota y le dirigieron una mirada de muerte. El prota, al verlos de esa manera, tragó saliva fuertemente y pensaba en alguna forma de salir de esta situación, ya que como él había escrito esta historia, la forma en la que se estaba desarrollando esta historia era algo diferente.
pues el protagonista de esta historia sería Goku F, llegando de la misma manera que él, después de haber usado el poder prohibido, pero en vez de que su alma se extinguiera, Goku F viajaría al pasado, donde todo comenzó, donde las dos figuras más emblemáticas de la historia de AF cobraban vida, el SSJ 20000 y el SSJ Infinito. Los Saiyans del planeta Sadala recibirían a Goku F de la misma manera que a él, pero a diferencia de él, Goku F los pondría en su lugar, y como a los Saiyans no les gustaba perder, se transformarían en Ozarus, pero nuevamente, Goku F, aún con su estado base, barrería el suelo con los Ozarus, a pesar de que todavía estaría algo debilitado por la pelea contra Cellbuzzer, antes de obtener el poder prohibido. El prota fue sacado de sus pensamientos al escuchar el grito de guerra de los Saiyajines, que rápidamente se acercaban hacia su posición, para esta vez, eliminarlo definitivamente. El prota, al verlos tan iracundos, simplemente tomó aire, y luego suspiró lentamente, se puso en posición defensiva, para esperar a los Saiyans, y pelear con todo lo que tenía, ya que a pesar de que sintiera mucho miedo en ese momento, no correría con el rabo entre las patas. Si algo había aprendido en el campamento militar, era a no huir de los problemas, y por más difíciles que fueran, afrontaría esos problemas, como un hombre que era, y también, como el guerrero que ahora era, aceptaba su nuevo destino, aceptaba que ya no podría regresar a su hogar, por lo cual haría todo lo posible para sobrevivir en este mundo tan peligroso. Por sus venas ahora corría la sangre Saiyajin, que estaba dispuesto a pelear contra quien sea. Tenía el cuerpo de un Saiyajin poderoso, que fue forjado en el segundo infierno más poderoso de la existencia, y que tenía un potencial gigantesco, y sobre todo, ahora tenía dos habilidades que le serían útiles en las batallas. El prota, sin pensarlo más, también dio un grito de guerra, y en un 2×3, se lanzó de frente a la horda Saiyajin, que en números, serían como alrededor de 200 Saiyajines, más o menos así el protagonista había escrito en su historia. Mientras el prota se acercaba a la horda, sentía un incremento en su musculatura, y también sentía el calor de la adrenalina, y cada paso que daba, hacían unos pequeños cráteres debajo de sus pies. Ya cuando el protagonista tuvo al primer Saiyajin delante de él, esquivó el golpe que el Saiyajin rival le quería dar, y rápidamente contraatacó con un certero golpe en la boca del estómago, que le sacó el aire al Saiyajin rival, pero sin esperar mucho, el prota le dio una fuerte patada que lo mandó a varios metros atrás, y en la trayectoria, varios Saiyajines cayeron al suelo. El prota, sin más esperar, atacó furtivamente a los Saiyajines que estaban distraídos debido a la repentina caída de sus compañeros. Golpe tras golpe, patada tras patada, el prota los mantenía a raya, ya que su coordinación era pésima. Todos atacaban a lo bruto, y tenían muchas aberturas donde él podía atacar sin problema, pero tampoco se confiaba, ya que de entre toda esta horda, habían algunos Saiyajines experimentados, por lo cual no bajaba la guardia ni por un segundo. La pelea se ponía cada vez más intensa, ya que algunos Saiyans comenzaron a atacar con ráfagas de ki. El prota, a duras penas podía esquivar esos ataques, ya que también tenía que estar atento a cualquier movimiento de los demás Saiyajines. Aún así, el prota no tenía miedo, pues aunque algunas ráfagas de ki le daban de lleno, él no sentía gran cosa. Además, no sentía nada de cansancio, más bien, cada minuto que pasaba, él se adaptaba más y más al combate, pues tanto su alma como su nuevo cuerpo se hacían uno, para que así pudiera durar mucho más en el combate. El prota, en algún momento, de manera inconsciente, liberaba su aura de ki para reforzar sus golpes, que, aunque a simple vista él no lo notara, los Saiyans a su alrededor sí se percataban de una pequeña luz de color verde que brillaba en ciertas partes de su cuerpo. Pero aún con eso, seguían tercos y reacios a perder, a manos de un sujeto desconocido. En un punto de la batalla, los Saiyans más fuertes y experimentados, le dieron las órdenes a los Saiyans inexpertos, que todos ellos siguieran peleando, mientras otros, lanzaban ráfagas de energía a distancia, así para acabar más rápido con el intruso. Los Saiyans inexpertos, a regañadientes, aceptaron la orden. El prota, que todavía seguía combatiendo
discutiendo con otros Saiyans, se percató del plan que habían ingeniado, por lo cual, decidió ir más allá de sus límites. Rápidamente, se quitó de encima a 2 Saiyans que tenía enfrente, y de un golpe a cada uno, los tiró al suelo. Luego, corrió lo más rápido que pudo a un lugar despejado de enemigos. Cuando lo consiguió, miró detrás de él, observando que muchos Saiyajines se acercaban a su posición, y otros se quedaban atrás, cargando ráfagas de ki en sus manos, y algunos por la boca, listos para disparar en su dirección. El prota, rápidamente, cerró sus ojos, para concentrarse, sintió el calor de la adrenalina, recorriendo por todo su cuerpo, por lo cual, hizo una pose característica del personaje más poderoso de Dragon Ball, esperando a que por todos los cielos, funcionara. Para acabar con todo, de un solo ataque, el prota se concentraba lo más que podía, mientras que a lo lejos, los Saiyans se acercaban cada vez más, y otros ya estaban listos para lanzar sus ataques. En eso, escucharon un sonido peculiar, que provenía de nada más ni nada menos, que del protagonista, que estaba en una pose rara para los Saiyajines, pero muy conocido para nosotros. El prota, de una manera increíble, estaba reuniendo energía en las palmas de sus manos, para lanzar el icónico ataque más poderoso del personaje, Son Goku. El prota, a todo pulmón, gritó el nombre de aquella técnica. El prota había replicado con éxito la tan famosa técnica del Kamehameha. Los Saiyans que se estaban acercando hacia el protagonista, por instinto rápidamente se dispersaron, para que el ataque de aquel sujeto no les impactara de lleno, de lo contrario, morirían. Los otros Saiyans, que ya tenían preparados sus ataques de energía, sin pensarlo 2 veces, lanzaron sus ataques de energía al sujeto desconocido. Cuando los ataques chocaron de frente, se produjo una corriente de aire muy fuerte, que hizo que algunos Saiyans que estaban cerca del lugar donde aquellos ataques de energía chocaban muy salvajemente entre sí, salieran disparados a varios metros de ese lugar. Los cielos de ese planeta se alteraban, varias nubes oscuras aparecían, y fuertes relámpagos hacían coro por todos lados, y el terreno de combate se sacudía de manera brusca. Pero lo más sorprendente de esa situación, no eran aquellas alteraciones en el ambiente, sino el brutal choque de energías. Por una parte, estaban los Saiyans de élite, que en conjunto, lanzaban sus ataques más poderosos, hacia un individuo desconocido para ellos, y por mero orgullo, no se dejarían vencer. Y por el otro lado, estaba nuestro protagonista, que por pura suerte tal vez, había logrado emplear la técnica del Kamehameha de Son Goku, para poder contraatacar las ráfagas de ki de los Saiyajines que lo querían eliminar a toda costa. El prota seguía resistiendo el brutal choque de energías de los Saiyans rivales, que en total eran como 37 Saiyans, que se habían unido para darle fin a su existencia, mientras que los demás solo observaban a lo lejos, para no ser afectados por la presión de aquellos inmensos ataques. Y les sorprendía bastante que un solo sujeto le estuviera dando pelea a 37 Saiyans de élite, y muy en sus adentros se preguntaban quién era aquel sujeto que había caído del cielo. Los Saiyans que estaban atacando al protagonista, decidieron atacar con todo, y con un grito en conjunto, aumentaron más el poder de sus ataques. El prota sintió ese aumento de poder en los Saiyans rivales, ya que su ataque estaba siendo empujado hacia atrás. El prota no lo podía creer, iba a ser eliminado. Su miedo poco a poco lo invadía, y sentía que veía su vida pasar frente a sus ojos, pero en ese mismo instante, recordó que la ira era la mejor forma de ganar poder para un Saiyan. Con la ira, un Saiyajin podía llegar a niveles superiores en cortos lapsos de tiempo, así que, el prota, contuvo su miedo, y se concentró en los momentos donde su ira salía a flote. Por más paciencia que una persona tuviera, tarde o temprano terminaría cediendo ante la ira, y ese sentimiento podía realizar cosas verdaderamente increíbles, y más en este mundo, donde la ira era una clave fundamental para los de la raza Saiyajin.
El prota, al recordar el momento más humillante de su vida, y en donde tuvo muchos problemas para adaptarse a las reglas, donde se sentía desesperado, frustrado, y solamente pensaba en querer golpear a todo el mundo, para saciar su inmensa ira. El prota, recordó todos esos momentos de extrema ira, y los convirtió en su potenciador, y por un momento, alcanzó el estado berserker de Zaiko, y con un fuerte grito, aumentó la potencia de su técnica. El poder obtenido a través de la ira, fue más que suficiente, para hacer retroceder por completo el ataque de los Saiyans rivales. Aquellos Saiyans atacantes, no podían creer que aquel sujeto, les había superado en el choque de poderes, pero tarde fue para reaccionar, ya que aquel ataque, les dio de lleno, y rápidamente se generó una gran explosión en todo el campo de batalla. La explosión también generó una onda expansiva que afectó a los Saiyans que estaban lejos, pero después de un tiempo, la explosión había finalizado, y los Saiyans restantes se acercaron al lugar de la explosión y vieron un inmenso cráter dejado por la explosión. Los Saiyans miraron que en el fondo del cráter yacían los cadáveres de los 37 Saiyajines de élite que intentaron acabar con la vida de aquel sujeto desconocido, pero lamentablemente perdieron. Los cuerpos de aquellos Saiyans estaban intactos, pero ya sin vida. Los Saiyans sobrevivientes miraban hacia todas partes, buscando rastros de aquel sujeto desconocido, sin tener éxito alguno, y los Saiyans se preguntaban a dónde pudo haber ido, pero por ahora eso no importaba, tarde o temprano lo encontrarían, para vengarse por esta gran humillación. En alguna parte alejada del campo de batalla, a unos 6 kilómetros, se encontraba corriendo nuestro protagonista, a toda prisa para evitar que los demás Saiyans lo encontraran, ya que se estaba quedando sin muchas fuerzas para seguir combatiendo, y solo lo único que quería ahora mismo, era descansar un poco, ya que solo llevaba unas pocas horas en este mundo, y ya toda la raza Saiyajin lo quería eliminar. Era mejor evitarlos por el momento. Después de unas horas de estar corriendo sin rumbo, se encontró con unas zonas montañosas, por lo cual, a toda prisa se dirigió hacia allá, para por lo menos, encontrar una cueva donde pudiera descansar, y como si sus súplicas fueran escuchadas, encontró una cueva, y rápidamente se adentró a la cueva, y ya adentro, se sentó en el suelo, respirando algo agitado, por todo el recorrido. Luego de un tiempo, el prota se recostó en el suelo, pensando en lo alocado que fue este día, y que de ahora en adelante tendría que vivir muchos días así, pero bueno, no había de otra. Poco a poco, nuestro protagonista se fue quedando dormido, hasta que cayó por completo en el mundo de los sueños.